problema es que si se construyen represas, uno de los factores que puede pasar es que no sea la primera especie de macá que se extinga. Hay 3 especies de macá que en los últimos 30 años se extinguieron. Y todos por culpa del humano. Digamos, ninguna extinción natural. Es interesante que entre las 10.000 especies de aves que hay en el mundo, el macá tobiano es la número 21 con más riesgos de extinción, calculado por la Sociedad Zoológica de Londres. Tampoco es algo nuestro, alguien de afuera lo está diciendo. El Estado nacional y provincial reconoce la fragilidad del macá tobiano. De hecho, aportaron, y esperemos que sigan aportando, con fondos, la creación del Parque Nacional Patagonia, el Plan Extinción Cero, en fin, reconocen que hay un problema. De hecho, se mencionó ayer, por lo que me fui enterando, acciones de compensación y mitigación como guardianes de colonias, control de especies invasoras. Eso ya se está haciendo y de hecho el Estado participa. El Estado reconoce todo el tiempo la fragilidad del macá tobiano. Es decir, no hay que mitigar por las represas. Al macá tobiano ya hay que mitigarlo porque ya está en problemas hoy en día, digamos, está sufriendo el macá tobiano. La población global es 400 parejas reproductoras. Todas viven en Argentina. Digamos que la conservación del macá tobiano es 100% responsabilidad del Estado nacional. O la provincia de Santa Cruz, todos los argentinos. No hay discusión de eso. Eso es un hecho. Y no pueden existir ambigüedades y mucho menos plantear una potencial amenaza que lo pueda extinguir, digamos. Eso también queda fuera de discusión. Porque es responsabilidad del Estado que la especie no se extinga. Como especialista en el macá, la gente de Visa me contactó junto con la doctora Laura Fasola para que hagamos un informe. Nos contactaron en el 2017, el informe fue presentado en mayo del 2017 y lo hicimos y lo presentamos. Este es un informe que habla de la situación actual del macá tobiano. Es puramente teórico. Habla de lo que sabemos, lo que aprendimos en los últimos 10 años de estudiarlo, en las zonas reproductivas principalmente, algunos monitoreos poblacionales en los estuarios, pero es teórico, no presenta nueva información y no es un estudio para nada de lo que va a representar el efecto de las represas sobre el macá tobiano. No hay estudio, porque de hecho, en este anexo presentado, que es un anexo al estudio de impacto ambiental, no se presenta ningún dato de campo. Y si vamos un poquito más allá en todo el estudio de impacto ambiental, no se presenta ningún dato de campo sobre el macá tobiano. 0. El macá tobiano no figura en el estudio de impacto ambiental. Es solamente teórico lo que figura en el estudio de impacto ambiental. Incluso en el cuerpo de la sección de fauna de aves, es teórico lo que figura. Nadie vio un macá tobiano durante el estudio de impacto ambiental. Eso habla de que no hubo un estudio de impacto ambiental, digamos, necesario, justo, para conocer los potenciales efectos de la represa. Entonces, las conclusiones que se sacan en este estudio de impacto ambiental son basadas en hipótesis, básicamente casi son opiniones o casi expresiones de deseo de algunos investigadores, digamos. No hay realmente información que nos permitan evaluar lo que podría suceder con las represas. Actualmente sobrevive el 20% de la población que vivía de macá tobiano hace 30 años cuando la Fundación Vida Silvestre lideró las primeras campañas, el primer en el histórico proyecto macá tobiano. Hay un dato interesante de este 20% que sobrevive. En la meseta del Strobel se redujo la población en un 95%. La meseta del Strobel era conocida como el corazón de la población del macá tobiano. ¿Qué pasó ahí? Sembraron truchas. Fue un efecto puntual localizado y extinguió el 95% de la población en el corazón de la distribución. Hoy queda el 20% de la población global. Eso nos habla de la fragilidad de afectar un lugar puntual con un hecho bien localizado, cómo puede ser catastrófico para la especie entera. Que podría ser exactamente lo que sucede alterando uno de los sitios de invernadas más importantes, que es el estuario del río Santa Cruz. Pero no lo sabemos porque no hay información. El macá tobiano no es completamente desconocido. Hemos estudiado hace 10 años que lo venimos estudiando. Sabemos que tiene una alta fidelidad a los sitios que habita.
Esa alta fidelidad nos dice que los lugares donde migra y donde inverna y donde reproduce son muy constantes. Entonces, afectar uno de esos lugares no es que la especie se puede ir a otro, va a volver a ese lugar. Va a volver, y si ese lugar está afectado, no va a tener los recursos, va a tener una crisis poblacional. En el estudio de impacto ambiental se menciona cambios en la salinidad, se menciona el transporte de nutrientes, todas cosas que realmente me exceden y me parece, hasta cuando los leo, los modelos de la Universidad de La Plata me parecen muy interesantes, no puedo evaluarlos, pero fundamentalmente lo que me llama la atención es que con esos estudios se intente explicar que no va a haber efectos sobre el macaco oviano, cuando de nuevo no se estudió nada del macaco oviano, de la biología. Entonces no se pueden correlacionar esa información. Es información que no se puede analizar en el contexto del macaco oviano. ¿Por qué no se estudió el macaco oviano? Faltan elementos básicos a estudiar, nos falta conocimiento. Y eso es fundamental entenderlo. Hay estudios, hay una parte de estudio de conocimiento del río, pero falta toda la parte de estudio de la biología de la especie. Entonces, hoy por hoy no podemos justificar que no va a haber efecto, porque no tenemos la información. Y, por supuesto, hay que aplicar el principio precautorio. Estamos frente a una especie críticamente amenazada que está en el plan de extinción cero. Entonces hay que aplicarlo. Sabemos que incluso una de las cosas que se detalla en el informe de impacto ambiental es que los embalses podrían beneficiar al macaco oviano. Sabemos que no es así. El macaco oviano no nidifica en embalses, no nidifica en lagos de llanura, no le va a servir para nada. Es más, los embalses podrían ser trampas ecológicas para individuos juveniles, individuos adultos durante la migración. Podrían ser un efecto negativo. Tampoco lo que no se menciona son la construcción de las represas, los cableados, las líneas eléctricas, porque se desconoce la migración del macaco oviano y no se lo menciona, se lo ignora directamente. Hicimos un ensayito de plantear rutas hipotéticas de migración y todas las rutas hipotéticas de migración del macaco oviano atraviesan en algún punto con las obras, tanto los cables como las obras en sí. Así que la migración puede ser afectada en un 100%. Y se sabe que en los macaes las obras, la infraestructura lumínica y todas esas cuestiones afectan a las poblaciones. Se sabe en otras especies, está estudiado eso. Tampoco se menciona igual. Entonces, por lo tanto, quería llegar a unas conclusiones basados primero en el principio precautorio frente a la presencia de una especie críticamente amenazada a nivel global. Segundo, a la necesidad de continuar los esfuerzos realizados para mantener estable la población. Tercero, a la ausencia de estudios integrados entre la dinámica del estuario y las comunidades de invertebrados, comunidades planctónicas, situación de la comunidad de peces y aspectos básicos sobre la biología del macaco oviano. Cuarto, basado en la imposibilidad de asumir ningún beneficio y por el contrario, predecir potenciales riesgos a causa de los embalses. Y quinto, a la potencial interferencia en las rutas migratorias por los embalses, represas, sitios iluminados y los cables de transporte de energía. Creo que es fundamental concluir que existe un serio riesgo para las poblaciones del macaco oviano. Y si bien carecemos de conocimiento sobre la capacidad de recuperación de la especie luego de 10 años de trabajo en las zonas reproductivas, sabemos que la estabilización de las poblaciones y la recuperación es extremadamente lenta y costosa. Lo sabemos porque lo estamos haciendo. De ocurrir un efecto negativo, conducirá a la inevitable extinción del macaco oviano. Y una extinción es irreversible. No hay forma de dar la vuelta para atrás. No podemos permitir que se extinga, y mucho menos podemos permitir que se extinga sin tener el conocimiento para predecir cuáles van a ser los efectos de las represas. No podemos permitir que se extinga básicamente sin estudiar, sin tener un mínimo enfoque en el estudio del macaco oviano previo a la construcción de las represas. Porque no se puede mitigar y mucho menos compensar la extinción del macaco oviano. Una vez que las represas afecten, será para siempre. Y bueno, citando, no podemos permitir que se extinga un símbolo de los argentinos y, como alguien dijo ayer, mucho menos un símbolo de los santacruceños. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señor Roessler. María José.